6 mujeres centroamericanas defensoras de derechos humanos visitaron la ciudad de Barcelona, en España, para hablar sobre las vulneraciones de estos derechos en la región, debido a intereses económicos y en algunos casos también por los gobiernos locales. La visita se dio en el marco de las jornadas Defensa del Territorio Norte-Sur, impulsado por la organización no gubernamental Farmamundi y otras entidades. Delegadas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador expusieron durante 2 días diferentes y graves casos de vulneración de derechos humanos, desde pérdida de acceso a recursos naturales tan vitales como el agua, hasta la expulsión de su país, como es el caso de las representantes de Nicaragua. En este contexto, Amaranta Portillo, defensora de derechos humanos de El Salvador, expuso los graves retrocesos en este tema que se están dando en el país. Bueno, actualmente nos encontramos frente al establecimiento de un régimen, de una dictadura que se reelige de forma ilegal, pasando por sobre la Constitución de la República. Este régimen se caracteriza especialmente por la violación a derechos humanos, la eliminación de libertades constitucionales a partir de este régimen de excepción, disfrazado de una estrategia para luchar contra el crimen organizado que luego se instrumentaliza para perseguir y criminalizar a luchadores y luchadoras sociales y defensoras de derechos humanos. Actualmente tenemos a líderes y lideresas ambientalistas, sindicalistas, firmantes de los acuerdos de paz, detenidos injustamente sin poder llevar un debido proceso y sin pruebas en su contra, ¿verdad? También tenemos la criminalización y la búsqueda pues, de judicializar a organizaciones de sociedad civil, entre ellas Cristosal, Las Mélidas, Provida, también la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y creo que una característica de todos los gobiernos antidemocráticos es que todos los movimientos o personas que defendemos derechos humanos, que evidenciamos estas violaciones o evidenciamos lo que está sucediendo, pues somos declarados como enemigos, ¿no? Entonces, pues el panorama se complica ante esto porque pues el régimen se utiliza para la persecución y la censura de las voces críticas a las decisiones que se toman. Asimismo, habló de los desafíos que enfrentan las mujeres en la defensa de los derechos humanos en El Salvador. Bueno, creo que de por sí el hecho de ser mujer ya tiene ciertas implicaciones y nos expone a violencias. Las mujeres que somos defensoras de derechos humanos estamos expuestas a criminalización, al desprestigio. Tenemos pues troles vía redes sociales, no todo el tiempo desacreditando y con una lluvia ahí de ataques. Esto también pues nos pone en riesgo y creo que los desafíos que tenemos es cómo poder continuar la lucha, continuar la defensa de nuestros derechos. Porque luego, claro, las feministas, ante el desmantelamiento de todas las instituciones gubernamentales que atienden la violencia contra la mujer, ante la prohibición de los derechos sexuales y reproductivos o la prohibición de la educación integral en sexualidad, ¿no? Y todas estas distintas medidas que se toman, la eliminación de programas sociales en pro de las mujeres y de las niñas, pues se vuelve un desafío, ¿no? Estar en esto. También que ante un Estado que no responde y no resuelve a las necesidades de las mujeres, somos las defensoras y las organizaciones las que estamos de cara solventando y respondiendo ante estas necesidades. Entonces, pues nuestra seguridad, nuestra salvaguarda es uno de los desafíos. También la unificación de los movimientos, porque es necesario crear alianzas ante esto, ante esta persecución y criminalización. Y bueno, que tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Nicaragua y tememos que las cosas quieran ir por ese lado. Entonces, parte de los desafíos es cómo evitar, ¿no?, que llegar a ese punto. Para Amaranta Portillo, el trabajo que se hace en conjunto con entidades como Farmamundi es importante para dar a conocer la realidad salvadoreña. Bueno, creo que esta gira y toda esta serie de actividades que se han hecho son importantísimas porque pues el Estado salvadoreño se ha encargado de invertir millones de dólares, quitarle educación, a salud, a todas las áreas importantes, dinero para destinarlo al marketing, a toda esta parte de
¿cómo decirlo?, de propaganda, ¿no? De crear una fachada de que El Salvador es un país maravilloso y claro que es un país maravilloso, ¿no? Pero no se está viviendo en el paraíso, se quiere hacer creer que allá es solo el surf, el café, el turismo y que allá no pasa nada, ¿verdad? Que se han desmantelado el crimen organizado, pero si antes eran las pandillas quienes violaban, ahora son los militares. Tenemos 5 militares que fueron absueltos del crimen de la violación de una joven en Misata. Y bueno, hablar hacia afuera y contar lo que está sucediendo es muy importante para nosotras y nosotros, ¿verdad? Visibilizar la realidad y que no todo está siendo color de rosas, que el hecho de que haya Miss Universo celebrándose en El Salvador y los Juegos Olímpicos o que Messi y el Inter de Miami lleguen a jugar allá no es para nada un signo de que El Salvador está bien, ¿verdad? Sino es parte de esta fachada que se ha construido. Tenemos a la Universidad de El Salvador sin presupuesto y funcionando como el Airbnb privado del gobierno para todos estos eventos. Entonces nos parece muy importante que se conozca la otra cara, que se conozca la realidad que las instituciones y el gobierno oficialista no está mostrando, ¿verdad? Porque también se puede creer que esto realmente está siendo maravilloso y que todos vivimos bien y todas vivimos bien, y la realidad es que estamos ante una crisis social, económica, medioambiental grave, y es importante que eso sea visible, y también que todos estos golpes a la democracia, que todas estas leyes que han sido quebrantadas, derogadas, como la ley de transparencia y acceso a la información, o las que tal vez no las han derogado, pero les han quitado presupuesto para su accionar, como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que son justamente las luchas históricas y las luchas que se han venido haciendo, pues es necesario evidenciar esto. Entonces creo que este tipo de actividades abona al 100% a que podamos hacer incidencia hacia afuera también, a dar a conocer la realidad. De cara a los próximos 5 años de gobierno, la defensora de derechos humanos considera que se afrontarán muchos más retos. Bueno, lo veo muy complicado y nosotros decimos toco madera, ¿verdad? Que no pase, pero realmente hemos visto que las leyes no están importando, que se modifican las leyes como se quieren. Tenemos a una asamblea legislativa que ha modificado la estructura geográfica, o sea, la división geográfica de nuestro país a conveniencia, que ha modificado el código electoral a conveniencia, aún a distiempo. Tenemos una asamblea que solo aprieta el botón y aprueba lo que sea que se diga desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo. Y nos encontramos también que este año es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que los candidatos y candidatas, pues la mayoría son personas afines al gobierno, exfuncionarios de gobierno y personas cercanas al régimen. Entonces estamos a nada de encontrarnos realmente ante un espacio sin democracia, un Estado completamente en manos de una única fuerza política, sin la capacidad de oposición y con mayor riesgo. Entonces, creo que sí se vienen dificultades para nuestra labor, ¿verdad? Para la lucha por la defensa de nuestros derechos. Esto creo que va a ser clave también este trabajo en equipo, ¿no? Y unir fuerzas, porque los gobiernos antidemocráticos lo primero que hacen es inhabilitar o debilitar los movimientos sociales, la organización popular, y todo lo que pueda poner en peligro pues el poder, ¿no?, que tienen. Entonces creo que es muy muy importante contar con alianzas y también prever todos los posibles movimientos que puedan haber en función de eliminar pues el ejercicio de la democracia en El Salvador. La visita de las defensoras también se enmarcó en la serie de actividades 2 semanas por Centroamérica, organizada por la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Centroamérica, de la que Farmamundi es parte. Para más información sobre este y todo el trabajo que realiza Farmamundi, puedes visitar dretalasalud.saludglocal.org. Para Voz de la Diáspora, Héctor Murcia Hernández.